No siempre en las estrategias de integración vamos a utilizar un componente de capa media, pero debido a la proyección que tienen las diferentes casas en proveer estos tipos de componentes, las definiciones, la madurez que tienen cada uno de estos componentes, se hace cada vez más indispensable incorporarlo en las soluciones que requieran integración. Vamos a ver primero los patrones de integración que tienen que ver con los estilos de integración. ¿Cómo hacemos o de qué manera se puede lograr integración? Allí tenemos varias formas o varios puntos en los cuales queremos lograr integración. Primero, integración de datos. ¿Qué podemos hacer o qué esquemas de integración tenemos cuando queremos hacer integración a nivel de los datos? ¿Cómo hacemos integración de aplicaciones para que puedan trabajar en conjunto de tal manera que ellas se intercambien solamente información? También tenemos la integración funcional. De qué manera se pueden ejecutar operaciones entre diferentes o funcionalidades entre diferentes aplicaciones. Y por último, tenemos la integración de la presentación. De qué manera se pueden las pantallas o la interfaz de usuario compartir entre diferentes aplicaciones. Y por último, ya en arquitectura orientada a servicios, se tiene la integración a nivel de procesos, pero en esa parte, en Arquisoft 90, vamos a dedicarle un capítulo especial o específico a todo lo que es integración de procesos por medio de arquitectura orientada a servicios. Empecemos con la integración de datos. ¿Cómo logramos que ese conjunto de aplicaciones puedan intercambiar información? ¿Qué medios o qué formas tenemos para que se logre cambiar? La primera es la más simple y se ha realizado o se ha logrado a través de los años, que es la integración por medio de transferencia de archivos, el EAI o el EDI, el intercambio de documentos empresariales. Entonces acá en lo que es la transferencia de archivos, cada aplicación produce archivos que contienen información que las otras aplicaciones necesitan consumir. Entonces vamos a tener una aplicación A y vamos a tener una aplicación B, y la aplicación A genera archivos en un formato. Lo único que requerimos es saber en qué formato lo requiere o lo necesita la aplicación B para poder aplicar transformaciones de estos archivos en diferentes formatos, en diferente orden de los datos, y poder importarlo en la otra aplicación. ¿Qué beneficios tiene la transferencia de archivo? Es que las aplicaciones pueden estar en dominios diferentes, en dominios empresariales diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden estar en empresas diferentes y no requiere de una conexión en tiempo real de las aplicaciones para poder transferirse los archivos. Esto me beneficia en el tema de seguridad, porque los elementos, las aplicaciones pueden estar totalmente aisladas, no se necesita comunicación por medio de red, no hay problemas de que yo pueda intervenir ese canal de comunicación y hacer modificaciones. Pero a su vez tiene una vulnerabilidad en ese mismo esquema de comunicación. Es que al yo descargar un archivo, si lo quiero llevar a esa aplicación, si no defino un medio seguro de transporte de esos datos, alguien puede tomar esa información y manipularla de forma manual antes de que llegue a la aplicación que la recibe. Entonces, podemos tener algo de seguridad porque no requerimos una comunicación directa por medio de red, pero los procesos manuales pueden hacer que haya pérdida de esa seguridad. Hay que definir unos procesos manuales bastante seguros. El otro problema que tenemos con este tipo de aplicaciones o con este tipo de integración es la oportunidad de la información. Depende mucho de los tiempos en los cuales se descargan los archivos y se llevan hasta la otra aplicación para poder tener una información oportuna. Por lo general no es información en tiempo real cuando se utiliza este tipo de patrones o estilo de integración. O sea que la transferencia de archivos nos va a servir cuando tenemos aplicaciones que hablan diferentes lenguajes, que tienen o que utilizan diferentes formatos para comunicar o para poder manejar los datos y que están en ambientes o en empresas diferentes. Pero debemos tener en cuenta que no necesitamos información en tiempo real.
Esto hace que la información que llega tenga una latencia o tenga unos tiempos de desactualización que pueden ser bastante importantes dependiendo de los procesos de transferencia de esos archivos. El segundo esquema tenemos de integración de datos es una base de datos compartida. Cuando tenemos esta estrategia debemos definir o debemos identificar cómo son los mecanismos de conexión de las diferentes aplicaciones con esa base de datos compartida. Lo que hacemos es integrar por medio de un almacenamiento de datos en una sola base de datos. Aquí, ¿qué vamos a tener? Información consistente en todo el tiempo. O sea, si alguna aplicación hace un cambio sobre un dato en la base de datos, pues las otras aplicaciones pueden consultarlo inmediatamente. Pero esa inmediatez o esa capacidad que tiene cada una de las aplicaciones de enviar información casi que en tiempo real nos puede llevar a un problema de manejo de transacciones. Si no definimos claramente quién es el dueño de los datos, quién es la aplicación que tiene permisos para escribir datos y cuáles son las que tienen permiso para consultar, podemos tener problemas de pisada de manguera, si lo llamamos coloquialmente, o de lecturas fantasmas, de lecturas sucias, de escrituras sobre datos reales, que hacen que la aplicación requiera o que este tipo de integración requiera sistemas de gestión de transacciones bastante robustos para poder manejar esas transacciones distribuidas. La problemática que vamos a tener en este tipo de integración es que requerimos que todas las aplicaciones puedan ver esta base de datos compartida. Quiere decir que cuando se trata de aplicaciones que están en diferentes dominios, en diferentes empresas, se vuelve mucho más difícil este tipo de integración. Muchas personas han querido hacer este tipo de integración utilizando esquemas de bases de datos personalizadas o distribuidas para cada aplicación y conectándolas por medio de enlaces entre bases de datos, lo que a veces llamábamos DB links. Pero esta forma de comunicación puede ser insegura y puede puede traer problemas de desempeño. Entonces hay que estar muy bien o debemos tener muy claro en qué momento requerimos utilizar estos DB links, si podemos perder o podemos tener problemas de desempeño y no nos importa mucho, entonces podemos utilizar DB links. Otra estrategia que se puede utilizar ya más moderna o más de los últimos tiempos es la integración o la adquisición de un componente de capa media que puede ser un Master Data Management, un gestor de datos maestros como lo tiene SAP, como lo tiene IBM o como lo tiene Oracle, que se encargan de la sincronización de los diferentes datos en una base de datos organizacional que es un Organizational Data Store, un ODS, que va a permitir que los datos se mantengan consistentes independiente de las aplicaciones donde se hayan modificado o se hayan consultado los datos. Entonces el Master Data Management es una tendencia actual mundial de parte de las arquitecturas orientadas a servicios en la integración de datos, que nos va a permitir hacer este tipo de integración con una base de datos compartida y mantener nuestro modelo organizacional bastante consistente y bastante robusto. Por último, tenemos un esquema de replicación de datos. Aquí es donde entran con mayor fuerza los ODS. ¿Por qué? Porque los manejadores de datos organizacionales, los Master Data Management, pueden tener la opción de manejar en una sola base de datos, pero muchas veces cada aplicación maneja su propia estrategia de base de datos y lo que se requiere es una replicación de la información. Y es donde entran estos agentes o estos componentes de capa media que se encargan de mantener la sincronización de los datos de manera no intrusiva. O sea, en vez de compartir una sola instancia de base de datos entre las diferentes aplicaciones, lo que tenemos son múltiples copias de base de datos para cada aplicación. Cada aplicación tiene un almacenamiento dedicado y hay una sincronización de las copias. Se debe utilizar un producto COTS, un producto adquirido que no sea intrusivo, que no
requiera la modificación de las aplicaciones para poder mantener esa sincronización. ¿Qué problemas tiene esta estrategia? Que obviamente hay una latencia y hay unos tiempos de sincronización que puede afectar la oportunidad de los datos o tener datos en tiempo real. Y también se pueden tener problemas en el manejo de las transacciones, lecturas fantasmas o lecturas inconsistentes de los datos. Y es uno de los principios que se puede tener, por ejemplo, en las bases de datos distribuidas o las bases de datos no relacionales que soportan la distribución de la información, que muchas veces se pierde consistencia de la información al trabajar en un esquema de bases de datos distribuidas. Entonces acá tenemos el primer grupo de patrones que van a permitir la integración de aplicaciones a un nivel muy bajo, que es a nivel de los datos. Ahora continuaremos con el siguiente grupo, que es la integración funcional.